Buenos días estudiantes del quinto grado de secundaria. Hoy vamos a ver un nuevo tema en física, el cual es el movimiento vertical de caída libre, en su abreviatura MVCL. Entonces, ¿en qué consiste este tipo especial de movimiento? En que nosotros hasta ahora hemos estudiado el movimiento de móviles, ¿verdad? En una trayectoria recta, o sea, rectilíneos, ¿no? Pero en una trayectoria recta. Cuando iba un móvil desde aquí hasta aquí, recorriendo todo esto, ¿verdad? En un tiempo tal, ¿no? Vamos a poner un X segundos, recorría una distancia y así, ¿verdad? Incluso hemos estudiado cuando había aceleración, con una velocidad inicial era tal, un A, ponte metros por segundo. Luego había una aceleración que también era otra, b metros por segundo al cuadrado. Y teníamos una velocidad final también. Este tipo de movimiento es horizontal, ¿ya? Es horizontal. Entonces nosotros ahora vamos a estudiar el tipo de movimiento vertical. O sea, cuando tengas acá un móvil, ¿no? Y en un primer momento lo tires hacia abajo o lo dejes caer, ¿ya? ¿Y qué va a pasar ahí? Que precisamente la trayectoria que va a seguir ese móvil o esa piedra, como quieras llamarle, va a ser vertical, de aquí hasta acá, ¿no? Y con una velocidad aquí también. O puede ser que la estés lanzando hacia arriba y también va a tener un movimiento vertical. Entonces, todo esto tiene una historia, ¿ya? Todo esto tiene una historia que precisamente te lo voy a mostrar, ¿ya? Pero esta es la introducción, ¿ya? Básicamente, vamos a tener un movimiento vertical ahora, donde va a haber acá un tiempo, ¿no? Puede que haya de aquí hasta acá, ha pasado cierto tiempo, con una aceleración también, que ahorita te voy a decir quién es esa aceleración, y una distancia, ¿no? Que en este caso le vamos a llamar altura. Y ya te digo, ¿quién es la aceleración? La aceleración aquí va a ser la gravedad, porque todos los cuerpos van a caer por una fuerza especial a la que llamamos gravedad. Entonces, vamos a definir al movimiento vertical de caída libre. Entonces, ¿qué es el movimiento vertical de caída libre? Es un caso particular de MRV. Ya está. Esto es muy importante. El movimiento de caída libre es lo mismo que el MRV. Es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo que el MRV. Solo que varía en algunos conceptos, en algunos elementos. Pero las fórmulas que vamos a utilizar van a ser las mismas. ¿Ya? Las cuatro fórmulas que teníamos en MRV. ¿No? Hacemos un repaso al toque. La primera fórmula, ¿quién era? Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. ¿Cuál era la otra fórmula? La distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 y todo esto por el tiempo. ¿Quién más? Otra fórmula. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia. Y por último, ¿cuál era la última fórmula? La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Te voy a pedir que por favor para esta clase ya te hayas aprendido estas fórmulas, porque eso lo hemos hecho en la clase pasada. Entonces, va a ser un caso particular de MRV, porque vamos a utilizar las mismas fórmulas. Va a haber una gravedad, cuya trayectoria es una línea recta vertical, como te decía, ¿no? Que se realiza por la presencia del campo gravitatorio. Esto es muy importante. ¿Por qué se van a caer los cuerpos? Porque existe la gravedad. ¿Ya? Porque existe la gravedad. Desde la mecánica clásica, los cuerpos se caen por acción de la gravedad. ¿Bien? Y la única fuerza que va a actuar sobre el cuerpo es su propio peso. O sea, vamos a tener la noción de que los cuerpos caen por su propio peso. Luego esto no es tan cierto, pero por favor quédate con esta noción. Los cuerpos caen por su propio peso, ya que no se considera la resistencia al aire. Ese tipo de movimiento se obtiene cuando un cuerpo es lanzado en dos formas, ¿no? En tres formas, hacia arriba, cuando es lanzado hacia abajo o cuando se suelta.
Esos son los tres casos de movimiento vertical, ¿ya? Te voy a preguntar eso. ¿Cuáles son los tres casos de movimiento vertical? Cuando se lanza hacia arriba, cuando se lanza hacia abajo o cuando se deja caer. Ya está. Luego, vamos a ver un concepto muy importante, muy importante, que ha sido muy debatido, que es el paso entre la física clásica y la física moderna. Entonces, vamos a ver primero qué es la aceleración de la gravedad. Vamos a ver este concepto muy importante. La aceleración o la gravedad es aquella aceleración con la cual los cuerpos que son lanzados o soltados, con la cual caen. Ya, disculpa, esto no lo leí. Es aquella aceleración con la cual cae. O sea, la responsable de que nosotros estemos parados y sujetos a la Tierra es la gravedad, ¿no? La culpable de que cuando nosotros, la responsable, por no decirle culpable, cuando nosotros lanzamos una pelota y esta pelota luego caiga, ¿quién es la responsable? La gravedad, porque la gravedad es una fuerza hacia abajo, que exactamente varía entre 9,83 y 9,78. ¿Cómo, profesor? Claro, la gravedad va a variar entre dos valores, 9,83 metros por segundo al cuadrado, por eso le ponen metros por segundo al cuadrado porque es una aceleración, y 9,78 metros por segundo al cuadrado. ¿Y por qué, profesor? O sea, la gravedad no es la misma en la Tierra, en cualquier punto de la Tierra. No es la misma. Depende en qué polo estés. ¿Ya? Como vemos acá. En el polo norte, ¿ya? Tiene su mayor gravedad. Mientras que más te acercas al polo sur, ¿no? Disculpa, la línea ecuatorial, ¿ya? Es 9,78 aproximadamente. Acá también es 9,83, ¿ya? Porque en los dos polos pasa eso. Bueno, eso es un dato. ¿Qué más? ¿Qué más? El valor que suele aceptarse internacionalmente, claro, esto es para los ejercicios, bueno, para internacionalmente por convención, se suele aceptar para la caída libre una aceleración de 9,8. O sea, esto cuando veas un ejercicio, ¿no? Casi siempre van a utilizar esa aceleración de 9,8. Pero nosotros, para fines prácticos, ¿no? Fines de ejercicio, vamos a redondarlo a 10 metros por segundo. Entonces, la gravedad para nosotros va a ser 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Esto significa que, ¿qué significa? Que por cada segundo la rapidez aumenta o disminuye en 10 metros por segundo. Esa es precisamente la definición de aceleración. ¿Cuál era la definición de la aceleración? Era la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo. En otras palabras, ¿qué me quería decir? ¿Cómo cambia la velocidad? ¿Ya? ¿Cómo cambia ¿qué? La velocidad? Entonces, si una aceleración era de 3 metros por segundo al cuadrado, significa que el cuerpo, o la velocidad mejor dicho, cambia 3 metros por segundo cada segundo. Y precisamente, si la aceleración de la gravedad va a ser 10 metros por segundo al cuadrado, significa que va a variar 10 metros por segundo cada segundo. Puede ser que aumente o disminuya. Bueno, sigamos. Consideramos el lanzamiento vertical hacia arriba de una esfera. Entonces, acá, esto es muy importante. Esto es muy importante, porque aquí viene todo lo práctico. Esta es la representación que nosotros vamos a utilizar para los ejercicios, ¿ya? Que una pelota es lanzada hacia arriba, ¿verdad? Llega a su punto máximo. Esta distancia, toda esta distancia de acá, tiene un nombre especial. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Altura máxima. Altura máxima. Ya. Luego, hay un tiempo, ya, entonces el móvil lo que está haciendo es llegar a su punto máximo aquí y luego empieza a caer por acción de ¿quién? De la gravedad, ¿no? Como hemos dicho ahí anteriormente. Entonces, hay algo muy importante que sí quiero que te acuerdes. Mira, esa es una propiedad fundamental. Al mismo nivel, y acuérdate las palabras que te estoy diciendo, ¿ya? Al mismo nivel, la velocidad de subida, que en este caso, en este nivel, la velocidad de subida, ¿cuánto es?
velocidad 2. La velocidad de subida y la velocidad de bajada, que es velocidad 4, esas dos velocidades van a ser iguales. Esto siempre y cuando estén, como te dije, estén al mismo ¿qué? Mismo nivel. Esto sucede siempre y cuando estén al mismo nivel. La velocidad de subida, ya eso sí lo puedo definir mejor. Al mismo nivel que sucede, vamos a ponerlo acá, la velocidad, apúntalo por favor, la velocidad de subida es igual ¿a quién? A la velocidad, voy a abreviar aquí ya para seguir avanzando, la velocidad de bajada. Esto es muy importante, ¿ya? Porque muchos ejercicios van a utilizar esto. Y eso lo vas a tener que tener en cuenta también en el otro ejercicio. ¿Ya? Entonces, la velocidad de subida es igual a la velocidad de bajada. Y así con la velocidad también pasa con los tiempos. Mira, el tiempo que se demora en subir es igual al tiempo que se demora en bajar. O sea, el tiempo que se demora en ir desde este punto a este punto, que es el tiempo BC, es lo mismo que se va a demorar en ir desde este punto hasta este punto. Entonces, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Esto también se cumple. Ya tanto para la velocidad como para el tiempo, ya al mismo nivel, todo siempre al mismo nivel. Y precisamente eso es lo que nos dicen en el siguiente capítulo, ¿no? Vamos a acercarnos. Lo que te decía, que primero los tiempos son iguales, ¿ya? El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Luego, la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada, la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada. Esto utilizando los datos del ejercicio anterior. Luego, cuando la velocidad sea 0, significa que estamos en altura máxima. Eso precisamente lo vimos acá en el apartado anterior, ¿no? Cuando acá, ¿cuánta es la velocidad en ese punto? Acá no se mueve ni para arriba y tampoco se mueve para abajo. ¿Qué significa? Que su velocidad es de 0 metros por segundo. Entonces, cuando en el movimiento vertical tenemos que la velocidad es 0, significa que nos estamos encontrando ya en la altura máxima. Como te dije, ¿no? Al principio. ¿Y quién es la altura máxima? La distancia desde este punto hasta la superficie. Esto de acá vendría a ser la altura máxima. Bien, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Que las velocidades, bueno, eso tienes que ya considerarlo ahí, ¿no? Las velocidades, esas velocidades van a ser diferentes. Entonces, establecemos las siguientes características, ¿no? En la conclusión, resumiendo un poco, que el tiempo que se demora en ir de aquí hasta su punto máximo le vamos a llamar como tiempo de subida. Y el tiempo que se demora en ir desde este punto máximo hacia el mismo punto inicial se va a llamar tiempo de bajada. ¿Y qué se cumple? Que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Esto por favor tenlo muy en cuenta. Ya te lo dije anteriormente. Luego va a haber una fórmula para eso. Y esa altura que alcanza se va a llamar altura máxima, ¿no? Como ya te lo repetí. Luego, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Aquí está. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, como te dije, y eso tiene una fórmula. Bueno, ya te lo está dando acá. Igual ya te lo doy en los ejercicios, pero ya te lo da acá. ¿Ya? El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, y esto es igual a la velocidad inicial o final, luego te explico por qué, entre la gravedad. Ya, pero por favor quédate ahora solamente con velocidad inicial, entre la gravedad. Luego yo te voy a dar un concepto más, y esto por favor apúntalo acá al costadito, que va a ser el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo. ¿Qué es el tiempo de vuelo? Es 2 veces la velocidad inicial entre la gravedad. ¿Cómo, profesor? ¿Esto no parece 2 veces esto de acá? Claro, porque el tiempo de vuelo por definición es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. O sea, el tiempo que se demora en subir y bajar. Y eso vendría a ser 2 veces la velocidad inicial entre la gravedad. O sea, 2 veces la fórmula. Y con eso terminamos. Las ecuaciones del movimiento vertical de caída libre. Hoy vamos a utilizar esta ecuación nada más por mientras. Luego vamos a utilizar más ecuaciones.
Pero como te decía al principio, ¿no? Esto es un caso particular de ¿qué? De MRV. Entonces, como es un caso particular, va a utilizar las mismas fórmulas. ¿Y cuáles son las fórmulas? Lo voy a poner acá ya para terminar. La primera fórmula es esta de acá, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Profesor, ¿no era aceleración? Cuando usted me enseñó MRV era aceleración. Claro, pero en este caso a la aceleración le vamos a llamar gravedad y también a otra distancia la vamos a cambiar. Mira, esto te lo voy a escribir aquí. No, primero te escribo las fórmulas y luego te explico por qué. Luego, la otra fórmula aquí es distancia, ¿verdad? Pero en este caso la distancia ya no va a ser llamada así, sino le vamos a llamar altura. Altura es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2, todo esto por el tiempo. ¿Qué más falta? La otra fórmula, ¿verdad? Que es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura. Antes era aceleración por distancia, pero aquí va a ser gravedad por altura. Y por último, la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces todas estas fórmulas son las que vamos a utilizar ahora. Y lo único que tienes que acordarte es que son las mismas fórmulas, solo que estamos cambiando algo, ¿verdad? A lo que antes llamábamos aceleración le vamos a llamar ahora gravedad. ¿Ya? Gravedad. Entonces lo reemplazas, ¿no? En vez de aceleración pones gravedad. Aquí y aquí. Y lo que llamamos nosotros distancia lo vamos a llamar aquí en el movimiento de caída libre, lo vamos a llamar altura. Y está representado por un H. Precisamente por eso le pongo acá altura, altura y altura acá. Entonces te das cuenta de que son las mismas fórmulas. No es nada del otro mundo. Ya no es nada del otro mundo. Tenemos las mismas fórmulas, ¿no? Las mismas 4 fórmulas que se utilizan exactamente igual como se utilizan las fórmulas de MRV, solo que están cambiando de nombre algunos componentes. Y esto que es muy importante, ¿no? Cuando se utilizaba positivo, ¿te acuerdas en MRV? Cuando aceleraba, ¿verdad? Y cuando utilizaba negativo, cuando desaceleraba. Pero en este caso, cuando esté subiendo, vamos a utilizar positivo, ¿no? ¿Dónde, profesor? Acá, pues, porque acá es más menos, acá es más menos, acá es más menos. Cuando utilizaremos positivo, esto por favor, acuérdate muy bien, cuando el cuerpo baja. Y cuando utilizaremos negativo, cuando el cuerpo sube. Nada más, estudiante. Eso es lo único que tienes que saber. Vayamos ahora sí a los ejercicios.